Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Al mal tiempo, buena cara acá en Buenos Aires, con lloviznas, bajó la temperatura. Pero, ¿qué nos importa si la temperatura que tenemos en el corazón es lo que nos sirve? Estar radiantes, alegres. ¿Qué nos vamos a llevar de esta vida? Nada. Dejar un buen recuerdo, un buen legado. Y hoy tenemos a alguien que deja legado. Alguien que usted lo está viendo en la foto, está viendo en la foto y periodista deportivo de renombre en la Argentina, a nivel internacional, amplia trayectoria, buena persona, que eso es lo que vale, que eso es lo que vale. Y no me estoy refiriendo al señor Ricardo Podestá, hombre histórico del horario deportiva, mundiales, 6 mundiales relatados, más de 2.500 partidos, más de 7.500 goles cantados, transmitió incluso, relató partidos en España, en la Liga Española, una trayectoria de trabajo bárbara. Y la vamos a repasar, por supuesto que la vamos a repasar, porque qué lindo que es homenajear a alguien que no solamente ha sido grande en lo suyo, en lo deportivo, sino como persona, como maestro, como profesor, como amigo, en lo personal como amigo. La amistad empezó con mi padre y seguimos a través del tiempo, una vez que mi padre partió, seguimos compartiendo esa amistad, porque es puro, porque es sano y porque es buena madera y buen tipo. ¿Y quién no conoce en el mundo deportivo a Ricardo Podestá? Ya se los presento porque lo tengo en línea aquí a Ricardo enseguidita. Esperé que me busco porque obviamente yo estoy en los controles y acá lo tengo. Muy pero muy buenos días, Ricardo Podestá. Un gustazo enorme poder compartir contigo micrófono. Lo hemos hecho mucho tiempo, pero qué lindo que nos volvamos a reencontrar más allá de la pandemia y todo esto aquí, en Siempre Estamos con Vos. Bueno, es un placer y me hiciste sonrojar. Muchos piropos, muchos elogios, mucho trabajo, sí es cierto, realizado, pero a veces uno no lo hace para recibir nada más que lisonjas, lo hace para producir un hecho o un acontecimiento deportivo. Y la vida me regaló la posibilidad de transmitir todas esas ocasiones. Yo te quiero pedir un favor nada más, una parte en este comienzo, porque quiero mandar un saludo muy especial. Dale. Yo quiero mandar a Fútbol Solidario, en Chañar Ladiado, un abrazo muy, muy grande, mis grandes respetos al padrino Oscar Acosta, y sobre todo a un amigo que tengo espiritualmente desde hace muchísimos años. Amigo porque él escuchaba las transmisiones deportivas de quien te habla y amigo porque en el corazón lo sigo sintiendo así. Para José María Eugenio, creador de Fútbol Solidario, que tanta obra hace en Chanear Ladeado, ese pueblo algo más de 300 kilómetros de Santa Fe, y que dice la historia que nunca se sabe dónde fue fundado, porque es cierto, el fundador le puso chanear ladeado, pero como los árboles chaneares, por lo general, ninguno sale recto, todos salen ladeados, no se sabe exactamente el lugar de fundación. Bueno, a mi querido José María Eugenio, a los amigos de Chanear Ladeado, un abrazo muy, muy especial y particular. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando uno tiene, es agradecido. Y como yo decía, ¿no? Ricardo Podestá es un agradecido a la vida, es un agradecido a Dios por todo lo que le brindó, por todo lo que pudo viajar, por todo lo que pudo, de alguna manera conocer y por estar en ese mundo tan lindo que es el deporte, ¿no? Que es el fútbol. Pero vamos a empezar a recopilar un poquito, ¿no? ¿De dónde nació esa pujanza por el deporte, esas ganas de ser relator, de ser periodista deportivo? ¿Tuviste algún antecedente en tu familia o directamente te atrapó el deporte? Directamente me atrapó el deporte. Desde muy chiquitito tengo recuerdos con las radios famosas a válvulas, esas que teníamos una en casa nada más, se descomponía y cuando la tenías que llevar a arreglar, por lo general te decían 8 días, 10 días, había que conseguir la válvula, te demoraban tanto, eran otros tiempos.
Bueno, y yo me escuchaba todas las transmisiones de fútbol, pero especialmente recuerdo el Gran Premio a Caracas. Me levantaba muy temprano a las 6 de la mañana y escribía las planillas, como muchos chicos de esa época. Pensá que tendría 9 años en ese entonces. Bueno, y así seguí, transmitía con una escoba partidos de fútbol en mi casa. Luego quise ser jugador de fútbol frustrado, horrible. Se entretenían conmigo y como dicen los grandes escritores, el que no pudo escribir terminó de crítico literario. Como yo no pude jugar, terminé como periodista deportivo y le estoy agradecido a Dios que me fue guiando y llevando para donde realmente podía ganarme la vida decentemente sin lastimar a nadie y de eso he vivido hasta hoy y le estoy agradecido. Ricardo, vos empezaste transmitiendo carreras de autos, boxeo o fútbol. Mira, empecé haciendo lo que me dejaban, empecé en un programa cuando tenía recién cumplido 17 años en la que era Radio Antártida, después Radio América y desapareció, gracias a que Eduardo Pérez Trigás un día me aceptó y me dijo, vení pibe, tengo ese programa de 11 a 11 y media de la mañana los domingos. Empecé ahí y después te vas conectando, vas buscando, transmití los 6 días en bicicleta del Luna Park, empecé a hacer automovilismo, ir a las canchas del ascenso, de primera C, de la D, escribir en algún semanario. Te vas conectando y vas creciendo y después ya lo primero en lo cual participé es en las transmisiones de el amado, inolvidable turismo de carretera. Ahí estuve, llegué a trabajar con Sojit, trabajé con Alberto Salotto y con ellos transmití, hice todo un año de temporada, todas las carreras que vos recordarás, las vueltas de cada ciudad del interior del país, bueno, las hice todas. Y ahí conocí a muchos corredores y de ahí empezó la escalada. Mi amor por el fútbol es incondicional, hasta que pude llegar al fútbol y ya no me moví más del fútbol, ¿no? Cuando tenías esas transmisiones automovilísticas, mucha gente, la juventud no sabe, que se contrataba una avioneta que seguía los autos y salían en directo, realmente unas conexiones que, bueno, después José María Muñoz, que vos trabajaste con él, y que hacía los contactos con la Antártida, ¿no? Pero esas transmisiones de los aviones que incluso se perdían un poquito, decía baterías, y se perdía pero era ese, era vivirlo en vivo y en directo, aunque estuvieras atrás de una radio, te hacían vivir la carrera en directo. Y la Caracas fue terrible, porque era una carrera que realmente no solamente el piloto tenía que ser el que manejaba, sino que tenía que ser mecánico, que tenía que solucionar los problemas en la ruta, y a su vez era un desgaste físico espectacular, ¿no? Sí, con el tiempo se fueron perfeccionando las transmisiones. Yo quiero recordarle a, a los queridos amigos que nos están escuchando que en esa época no había no había teléfonos, no había línea telefónica, no había equipos de primera línea, no había teléfonos celulares. Te tenías que arreglar con el teléfono de línea, que hasta en el Gran Buenos Aires hace 40 años por ahí tenías que llamar por operadora, ¿no? Sí. El avión tenía un equipo de transmisión muy fantástico, muy especial, eran grandes los técnicos y todavía estoy recordando en mis oídos por ahí el avión de Luis Elías Ojita en el Gran Premio a Caracas con Corner. Corner estaba en el avión, iba transmitiendo, siguiendo. Y era imprescindible el avión, no solamente en Caracas, cuando transmitíamos los grandes premios acá, Turismo Nacional y Turismo de Carretera, había lugares donde no había línea, no había teléfono, y muchas veces colaboraron los ¿cómo se llaman estos radiooperadores que retransmitían? Bueno, se hacía uso de todo lo que se podía y allá iba la transmisión, vamos a Ojo de Agua en Santiago del Estero, cambio. Y después el otro daba la información desde su equipo de transmisión
y volví a decir cambio. Así empezamos a trabajar en esa época. El avión fue un hecho aparte. Sí, había por lo general 2 o 3 aviones. Uno de las baterías que auspiciaban a Juan Galvez, ATMA, famosas, Sí, con, con Juan Toquero, que era el jefe de Relaciones Públicas y Publicidad. Y después había alguno de cosechadoras, otro de Anán de Pergamino en su momento. sí, Bueno, señor. y, y los famosos relatores del automovilismo. Gagliardi fue el último de ellos. Ajá. Sí, sí. Realmente, realmente unos equipos de trabajo sensacionales. Antes de empezar a desarrollar la carrera futbolística, ¿Fioravanti tuvo algún tipo de intervención en tu vida de relator deportivo? Mira, la intervención que tuvo puede haber sido primero mi gran admiración desde chiquito porque lo seguía, lo escuchaba y me, me preparaba para ser un relator de fútbol como él. Había grandes relatores en esa época, había 7 radios, las 7 transmitían y te puedo asegurar que era otra época, no es la de ahora donde había variedad de relatores, te podían gustar unos más que otros y el que sobresalía en esa época, te estoy hablando del año 50, 50 y algo, era Fioravanti, el maestro Fioravanti, con un decir espectacular, con una dicción estupenda, eh, con una oratoria que era realmente un ejemplo. Bueno, y yo lo seguí, pero el día que estuve al lado de él me fruncí bastante porque conocerlo y tenerlo enfrente fue impactante. El primer día que me hizo trabajar, lo primero que hice con ellos fue 2 grandes premios en Radio Belgrano. Me imagino que habrá sido el año 63. Fioravanti fue contratado, encabezó y esas circunstancias hizo que yo me cruzara con ellos y transmití esos 2 grandes premios. Me tocó uno, antes había transmitido con Cando en Vértigo 2 grandes premios. No recuerdo bien, pero en uno transmití con el avión y en otro hice la transmisión con helicóptero. Mirá, son experiencias únicas en la vida de uno, poder hacer tantas cosas y Dios me permitió practicarlas y con gente de esa categoría. ¿De allí pasaste al equipo de la Oral Deportiva en Rivadavia? ¿O hubo algún paso previo? No, 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 eso fue en el 63. Quedé registrado en el oído de Fioravanti del coordinador Amleto Madalena y en el año 64 ellos estaban Radio El Mundo, la gran transmisión de Fioravanti en cadena con todo el país y a mitad de año se produjo un lugar e inmediatamente me llamaron, 1964. Y estuve 3 años en Radio El Mundo haciendo con el fútbol con Fioravanti, primero la revista Alumni, que era lo que ahora se llaman los estudios centrales, y luego los otros 2 años yendo a la cancha con Fioravanti, haciendo la nota en vestuarios y relatando el boxeo, la previa de Fioravanti. Fioravanti hacía el boxeo desde el Luna Par y yo hacía la pelea preliminar y las entrevistas después en los vestuarios, ¿no es cierto? Y así el camino fue en el 67 Radio Belgrano con la cabalgata deportiva Gilet encabezando Fioravanti un equipo impresionante y ya en el 68 compartí Radio Rivadavia con la cabalgata Gilet que se había trasladado a Radio Libertad. Y desde el año 68 hasta el diciembre del 73, exclusivo en Radio Rivadavia y televisión. En radio exclusivo entro a Rivadavia en 1968. Bien. Em, Tuviste compañeros realmente espectaculares, que yo recuerde, y amigos, ¿no? Tal vez no compartiendo micrófonos, pero sí amigos en lo periodístico. Alfredo Curcu, Dante Sabatarelli, Julio Ricardo. Bueno, la memoria me falla un poco, pero hay un montón de nombres. Bueno, lo nombraste a Canedo, lo nombraste a Sojit, Ardigó, bueno, el Gordo Muñoz.
¿Cuánta gente pasó al lado tuyo, ¿no? Que se me escapan los nombres, si vos lo querés agregar sería un placer, pero realmente estuviste codo a codo con los mejores y vos dentro de esa línea también, ¿no? Por más que te sonrojes, pero yo hablo desde el punto de vista admirador, pues yo ya te escuchaba, por supuesto. Yo te agradezco tus cariños, pero sí, o yo a lo mejor, en lugar de ellos pasar por mí, me dieron el privilegio de pasar por ellos, ¿no? Vos nombraste a Curcu y así al pasar cuento alguna historia porque me voy acordando de vez en cuando. Eh, Curcu, Conte, Arcieri y un cuarto que se me escapa. Vos no sabés, pero Curcu fue un gran creador, creativo. La voz en el camino que fue famosa la creó Alfredo Curcu y la empezaron en las radios hasta el año 40 y pico, 50, arrancaban a las 7, 8 de la mañana como temprano y cerraban a las 24. Y Curcu inventó una voz en el camino para la gente que se quedaba despierta. El primer año duró de 0 a 1 de la mañana y luego con el tiempo se fue extendiendo. Después Curcu pierde el manejo de esa voz en el camino, se la queda a la radio y crea otra cosa, Amanecer Argentino, que va por Radio Mitre y empieza de 7 a 8 y luego de 6 a 8 de la mañana. Y te voy a contar más, lo auspiciaba una yerba, ¿no? Una yerba muy famosa en la época y que los aviones pintaban el cielo con esa marca. Bueno, y otro inventor de la radio fue Carlos Ginés, que a lo mejor vos llegaste a escucharlo. Sí, ¿cómo que no? Despiértese contento, fue el primer programa y lo hacía pero en la madrugada en Buenos Aires era a las 9, después pasó a las 8 de la mañana, despiértese contento, y bueno, hacía ruido, tocaba cornetas, maracas, despertaba a las despiértese, despiértese. Son épocas en que la radio estaba amaneciendo a esto que se convirtió ahora. Y yo pasé al lado de muchos, tuve el privilegio de compartir, Carlitos, con una playa de periodistas próceres del periodismo. Yo trabajé con Luis Elías Ojit, trabajé con Fioravanti, trabajé y compartí con Félix Daniel Frascara, con Enzo Ardigó, con grandísimo Borocotó. Yo no trabajé con Borocotó, lo conocí. Y después fueron apareciendo los jóvenes, mis contemporáneos, Julio Ricardo, Néstor Ibarra, José María Muñoz, que era un poquito mayor que yo y ya estaba relatando. Bueno, después aparecieron los contemporáneos o más jóvenes, Marcelo Araujo, muchos de ellos empezaron a mi lado, todos estos que te digo, hasta el 73 trabajé en Rivadavia, que fue una escuela de periodismo, era un equipo brutal, genial, y yo no le miento a nadie porque seguramente me está escuchando Eugenio, y Eugenio fue oyente, y vos eras chico probablemente, pero Radio Rivadavia, las tardes de los domingos, no exagero en decir que tenía el 90% de la audiencia. Tal cual. Y del fútbol o del deporte el 95-97. Estoy incluyendo las que tenían música. Era arrasador José María Muñoz, con su decir, con su relato, con la información. Era muy bueno y muy bien producido el programa. Lo que pasa también tenía, si mal no recuerdo, lo tenía Cacho Fontana como la voz. O sea, el partido José María Muñoz o vos lo relataban desde cabina en la cancha y Cacho Fontana estaba en la cabina haciendo la publicidad. Y eso yo me acuerdo perfectamente porque lo he visto. Y por el otro lado, Rivadavia, amén de tener esa programación deportiva por excelencia, tenía el Fontana Show, que a la mañana rompía todo y después lo tuvo a la rea. O sea que con rapidísimo, ¿no? Y lo que vos decías de despiértese contento, agrego, despiértese feliz, decía. Decía que fue toda una época
dorada, creo yo, para la radiofonía argentina, ¿no? En lo que es en lo deportivo y en los programas de radio que atraían una audiencia que hoy es imposible de tener. Es imposible de tener. Te recuerdo esto, volviendo al tema del locutor, hubieron locutores muy famosos, Rafael Díaz Gallardo, la famosa voz para los que lo pueden recordar, auspiciaba exclusivo Alpargatas, nombro clientes que ya por ahí desaparecieron, grandes empresas. Alpargatas auspiciaban exclusiva a Fioravanti, y en mi época, y decía Alpargatas en el fútbol con Fioravanti, Rafael Díaz Gallardo, que después fue locutor de Rivadavia. Después aparecieron Rousselot y Ricardo Jurado con Fioravanti de locutores. Después aparece Leopoldo Costa con la cabalgata Gillette. Después aparecen, hubo un gran locutor que tuvo Rivadavia, Orlando Ferreira. Estuvo Cacho Fontana varios años y yo tuve el privilegio que Cacho también fuera locutor mío cuando me tocaba relatar, porque Muñoz era el number one, el uno, y yo era el segundo, y lo que no hacía Muñoz hacía yo en Rivadavia. Y también lo tuve de locutor inolvidable a Rubén Hugo Ibáñez, locutor de Radio Belgrano, con el gol a gol, el fútbol de Rubén Hugo Ibáñez, grandísimos locutores del deporte. Y Rivadavia la tengo de memoria. En esa época que te estoy contando, de 6 a 8, despiértese contento con Rubén Aldao. Desde las 8 a las 9, el panorama informativo de una hora, que en ese momento Rivadavia era lejos la más informada. Desde las 9 hasta las 12, el Fontana Show, de 12 a 15, Antonio Carrizo, de 15 a 18, Mareco, Juan Carlos Mareco, de 18 a 19, Juan Badía, Juancito, era recién recibido y empezó en Rivadavia en esa hora, y después la Oral Deportiva, y después Carburando. Ni te cuento, la audiencia era increíble. Las 24, y a la noche Una Voz en el Camino. Terrible, la verdad, espectacular. Vamos a empezar a recorrer un poquito de fútbol. Yo sé que Dios te dio una bendición y una alegría muy grande, porque ya a esta altura del partido no vamos a esconder que sos hincha de Racing. Y Dios te dio la bendición de verlo campeón del mundo trabajando. Y eras una persona, lo sos ahora, pero eras un poquito más joven. Y lo disfrutaste allí, en vivo y en directo y en el campo. Contanos un poquito de esa anécdota en el centenario. Bueno, yo te diría que eso yo tenía cuando el centenario fue en noviembre, yo ya había cumplido 28 años, y lo fui acompañando precisamente a Fioravanti en la transmisión. Fioravanti, Besio, Anleto Madalena, Leopoldo Costa y yo, si no me equivoco, fuimos ¿Qué equipo? ¿Qué equipo, a por favor? Bueno, pero yo viví todo lo anterior porque me tocó vivirlo en la formación, un Racing que se salvó del descenso, que vendió jugadores para poder pagar las deudas, que trajo otros a cambio, que lo fue armando Pizzuti, y llegó a ese momento. Te quiero aclarar referente a Racing, que no me molesta en absoluto. Lo que pasa es que en esa época todos llegamos al fútbol. Decime qué pibe no llega al fútbol porque alguna vez gritó gol de una camiseta. Sí. Todos llegamos, si no, no estaríamos haciendo transmisiones de fútbol y nos hubiera apasionado. Te incluyo a Fioravanti, a Muñoz, a Víctor Hugo, a Julio Ricardo, a Enzo Ardigó, al que quieras te incluyo. Y todos teníamos un color de camiseta. El Gordo García Blanco era hincha de Independiente, Ibarra era hincha de Boca, por ejemplo, Sabatarelli de Racing, Muñoz de River, aunque decía que era de Chacarita, Fioravanti decía que era de Unión, pero era de River también.
En fin, pero había otro trato con absoluto respeto. Yo no voy a hablar de objetividad porque creo que no existe la objetividad. Te hablo de imparcialidad. Y el hecho de estar en contacto permanentemente con los jugadores de todos los equipos e interiorizarte que si este gana el domingo le paga la cuota a la mamá de la casa que está atrasado, si el otro gana puede comprarse el autito, el otro le quiere regalar al papá una afeitadora, entonces a vos te va haciendo mucho más imparcial. Y la responsabilidad que teníamos periodística y de audiencia, por ejemplo, en Radio Rivadavia en ese momento, nos obligaba a ser imparciales. Y yo te diría que no hubo un gol gritado hasta que me retiré distinto, de Racing o no de Racing. Y tenía un gran placer. Me encontraban en las canchas con mucho respeto y uno me decía, usted de Boca, me di cuenta, bueno, usted es independiente, le gustan los rojos. Bueno, y así te decían por la calle, San Lorenzo, y alguno decía Racing. Entonces volví a mi casa y le decía a mi esposa, qué suerte, no estoy identificándome, la gente me pone etiquetas de fulano o de sultán. Yo vi toda la formación de Racing hasta ese momento, pero te quiero aclarar que vi el nacimiento, la primera semilla colocada también, querido Carlos, de Estudiantes de La Plata. Ese Estudiantes de La Plata que desbanca a Racing y que llega a ganar 3 Copas Libertadores de América, un equipo armado por Osvaldo Subeldía, Jorge Kistenmacher, con técnicos en cancha, Madero, Bilardo, toda esa historia. Y antes había vivido Independiente, acordate de aquel Independiente espectacular de don Manuel Giudice también, Sí. que ganó tantas Copas Libertadores, con Jorgito Maldonado, con Acevedo, con tantos jugadores de renombre inolvidables. El Colorado Judice fue el que saca a Vélez por primera vez campeón en el año 69. Bueno, no me acuerdo, pero Ujú. la verdad que sí, don Manuel fue técnico de la Copa Libertadores eran otros tiempos. Era impensado, si vos te pones ahora a analizarlo, que haya sido campeón de la Libertadores un jugador identificado toda la vida con Racing, capitán de Racing y la selección argentina. Fue técnico Pedro del Hacha, jugaba Bocini en ese equipo, campeón de la Libertadores. Sí, Y me señor. acerco un poco más. Después fue técnico y campeón de la Libertadores también con Independiente, otro ícono de Racing, Humberto Maggio. Sí, ¿Vos señor. te imaginás ahora a Independiente teniendo técnicos salidos de Racing? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eran otros tiempos. Néstor Rossi dirigió a River y a Boca, Adolfo Pedernera fue técnico de los dos. Es decir, había otro sistema de respeto al profesional. Ahora se identifican mucho con la camiseta. Pero te quiero aclarar algo, Carlos. Mucho tiene que ver un periodismo que es partidario en este momento, que yo no acepto en absoluto, me da mucha pena, porque los programas se han convertido en 2 barras donde hay periodistas partidarios de ambos lados y lo único que hacen es tirarse pálidas y cacharse y no me dejan ningún saldo positivo. El periodismo decayó muchísimo. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero seguimos con lo nuestro. ¿Tuviste Sí, la satisfacción de ver a Racing campeón del mundo como hincha de Racing y en el Estadio Centenario, en vivo y en directo? Y de allí yo registro que, bueno, seguiste con tu carrera, pero en un determinado momento tuviste que emigrar y fuiste a España. Y tal vez el medio, si bien el idioma es el mismo, pero los girios idiomáticos son distintos, las acepciones futbolísticas son distintas, hasta los jugadores, los nombres, no los nombres y apellidos de los jugadores, sino del puesto que ocupan son distintos. ¿Cómo te arreglaste para estar tanto tiempo en España y ser reconocido también, ¿no? Pese a ser un argentino entrometido en el relato futbolístico con un idioma distinto al de ellos, en lo futbolísticamente hablando, ¿no?
Yo me fui en septiembre de 1986, después del Mundial. Y también me hice esta composición de lugar que decís vos. Me voy a España, el mismo idioma, las mismas costumbres, la misma religión, la misma pasión. Y me equivoqué, muy grueso me equivoqué, porque empecé a relatar, pero tuve que cambiar el idioma y las menciones. Yo recuerdo que transmití el primer partido y ahí llamaban ya a los oyentes, ¿no es cierto? Y llamó un oyente, empezó y dice, este sudamericano que está relatando, dijo, después del primer partido, que dice, tira a la valla. La valla es en atletismo, esto es la portería. Claro. Y ahí reaccioné y dije, a la flauta. Entonces, es verdad, vivís en otro país que vos suponés que es igual, pero no son iguales ni las costumbres, ni el día a diario, ni nada. Tenés que cambiar. Es el mismo idioma con muchas variantes. En el fútbol no era valla ni arco, sino portería. Ujú, El, el puntero derecho que era en ese momento acá era extremo. El entreala era allá medio. ujú. El arquero era portero, el árbitro era colegiado, bueno, el penal no era penal, era penalti. Bueno, entonces uno se tuvo que ir adaptando y la pasión no era la misma. Acá se es muy apasionado y allá bastante más frío. Aparecieron algunas barras en el Madrid, me acuerdo, en el Atlético, que ocupaban las cabeceras, pero eran pequeñas. Eran, digamos que incipientes, pero algunas fueron malas, como las inglesas, y fueron extirpadas del fútbol. Ajá. No obstante, te digo que el relato argentino gustaba mucho. Estuvo a punto de ir a México allá por el 70, contratado José María Muñoz por Televisa, e incluso en ese momento era muy serio el camino rumbo a México para transmitir fútbol. Acordate que en esa época se jugó el Mundial del 70 en México y Muñoz, entre otros, me había hablado a mí para llevarme a México con él. Después no se dio esa circunstancia, pero te digo, Carlos, que el relato argentino gusta mucho en España y te abren las puertas en España. En esa época estabas considerado en estudio, porque había algunos cuantos que habían pasado épocas anteriores con el seudónimo de exiliado, pero habían sido aprovechados, que hicieron muchas tropelías. Entonces te tenían que más o menos estudiar un año para después aprobarte y aceptarte en el núcleo de ellos. Pero Ujú. como relator me fue muy bien, les estoy sumamente agradecidos, me dieron la doble nacionalidad, viajé con todos ellos y hubo un trato del jugador hacia mí inolvidable, la gran época de Butragueño, de Michel, de Martín Vázquez, de Valdano, las grandes actuaciones, el Cano de Atlético de Madrid, por ejemplo, el Barcelona de Johan. Bueno, viví Copas de Europa, Ronaldo, vi los grandes jugadores. Inolvidable la experiencia, muy, muy fuerte. Vamos a trasladarnos un poquito más a lo nacional. Sí, En el 70 es la gran frustración de la selección argentina, que no clasifica. Es el único mundial que por clasificación Argentina no entra. Argentina no participó en otros mundiales, pero fueron por temas políticos. En el 69 no clasifica, perdemos o empatamos, mejor dicho, en la cancha de Boca con Perú. Eso nos deja marginados. Clasifica Perú, que hace un excelente mundial en México. Pero bueno, para el recuerdo, pero a vos te tocó acompañar muchas delegaciones argentinas. Eh, ¿Qué anécdotas o qué podés rescatar como mayor satisfacción como relator y como hombre de fútbol que te dejó la selección argentina? bueno, la selección argentina creo que me dejó algunas grandes satisfacciones.
Vos tocaste el 69. Yo estuve en todos los entrenamientos desde que arrancó esa selección. La soberbia y la ineficacia de los dirigentes argentinos fue la gran responsable de esa frustración. Yo lo viví todo ese trabajo que realizaron previo. Humberto Maschio tenía el equipo encaminado, Ramos Ruiz era el interventor de la AFA y hubo un golpe de Estado ahí, un sábado a la mañana, previo precisamente al último partido, y lo nombran Adolfo Pedernera de técnico. Y Adolfo Pedernera lo pusieron para ser el salvador. Y recuerdo que en la última entrevista, después de haber perdido la clasificación, yo le hago la entrevista para Radio Rivadavia y me dice Adolfo, yo soy el único responsable, tengo experiencia, tengo años, soy hombre de estaño, hablando del viejo bar, ¿te acordás? Sí, sí, El estaño. sí, sí. Bueno, soy hombre de estaño y me la banco. Pero esa no era la respuesta, porque se equivocó Adolfo Pedernera con los toques, con los cambios que hizo y mucho más los dirigentes. Pero si vos me hablas de satisfacciones, y yo viví plenas, muchísimas. Viví con las Copas Libertadores, y con la selección argentina. Yo tuve la oportunidad de relatar todo el camino previo al Mundialito del 72, después me reemplaza Muñoz en la segunda etapa. Yo estuve relatando el Mundial del 78, Argentina campeón del mundo, y también estuve relatando 1986, Argentina campeón del mundo. Eh, Tuve grandes alegrías con la selección argentina. Distintos momentos, ¿viste? Menotti, Bilardo, distintos tipos de trabajo. Con Menotti arranca la era más seria a nivel estructural, no futbolístico, de la selección argentina, porque se cambian todos los sistemas, se concentra. Hasta el 74 la selección viajaba con nosotros a todos lados y paraba o se alojaba en los mismos hoteles. A partir del 78 la selección empieza a apartarse, ahí empieza a concentrar en la quinta de Salvatori y se aísla del periodismo. Y bueno, ahí estructuralmente, institucionalmente, cambia la AFA con don Bracuto, que es el presidente que era de Huracán antes y lo designa Menotti de la selección argentina, después de aquel famoso Huracán del 73 espectacular. Inolvidable Huracán que jugaba al fútbol, que era una delicia. Bueno, y después vi la selección del 78 y el 86, y fueron los dos máximos galardones, aparte de copas intercontinentales o Copa Libertadores de América, ¿no? Eh, un día me contaste una anécdota de una selección que realmente estuvo mañada porque hubo jugadores que no ocuparon el puesto original que tenían. Había buenos nombres, pero no funcionó porque también había un triunvirato técnico. Me refiero al 74, el Mundial de Alemania. Pero saquemos lo deportivo y vamos a la parte humana, ¿no? Vos me contaste una anécdota con alguien que desapareció, pero que tenía la pelota atada en los pies, que fue campeón del mundo en el 78. Me refiero a Houseman. Y tenés una anécdota con él en la concentración, pues estaban en el mismo hotel, y los alemanes tenían una manera de... son muy estrictos en todo y piensan que todos van a cumplir con esa forma estricta de vida, ¿no? Y me contaste una anécdota que fue muy risible. ¿Te acordás del tema de la cena? Bueno, dale, contala, por favor, porque la gente tiene que enterarse de estas cosas también. René, a pesar de la prensa que se le hizo, René Houseman, fue uno de los quizás mejores 5 jugadores de toda la historia del fútbol argentino, ¿no? Hay dos historias en ese mundial. Houseman juega un partido delicioso contra Italia en ese mundial y vienen los italianos para contratarlo, pero él no se quería ir, él quería su barrio en el Bajo Belgrano. Bueno, lo estuvo buscando De Santis, que era el presidente de Huracán, para arreglar con él, venderlo, y él se escondió todo un día, no apareció, y según contó después, se metió bajo la cama, y estuvo escondido bajo la cama todo el día porque no quería irse del país a jugar a Italia.
y la otra es la que compartimos. Allá a las 10 comíamos, te dan la cena a 7:30, 8. Estábamos en un hotel en una villa en Kiskausen, en Alemania, en ese hotel precisamente que era chiquito, una villa de 5.000 habitantes. Y cerraban todo. 10 menos cuarto cerraba el hotel, y el hotel cerraba porque ponía llave afuera y había un sereno nada más. Y llegaba un momento, los muchachos terminaban de comer a las 9, 9:30, y acostumbrados a nuestra vida, se ponían a jugar a las cartas, a charlar, no había celulares, no había estos juegos para entretenerse, el bar cerrado. Y un día, ¿sabes cómo cerraban el comedor? El comedor lo ponían a oscuras y le ponían cruzada una cinta roja. Quiere decir que ahí estaba prohibido pasar. ¿Te imaginas? Nadie pasaba. Y una noche teníamos hambre con René y estábamos charlando con René y le digo, che, en la cocina es acá al lado del comedor. Vamos a ver si quedó algo para picotear. Entramos con mucho cuidado, respeto, estaban todas las mesas preparadas ya para el desayuno. Encendimos la luz y he aquí que son alemanes, estaban, ¿quién iba a entrar? Encontramos, no hicimos ningún daño fuera de lo común, ya es una anécdota que tiene muchísimos años. Entramos con René y nos encontramos con pan en rebanadas, preparado, ya a un costado bien cubierto, y abriendo una heladera estaba cortado el fiambre, el queso, la leche, las bebidas gaseosas, los jugos de fruta, y ahí encontramos una beta para la noche entretenernos un poco. Era muy inocente, pero esa fue una trampa que logramos descubrir y de esa manera llevar mucho mejor la noche. Comíamos con René unos tremendos sándwiches espectaculares de jamón y queso y jugos de fruta o gaseosas que dejaban ahí. Leche, tomábamos leche, René tomaba leche también. Y a propósito de lo que dijiste, otro que desapareció hace muy poco, ¿te acordás de Balbuena, el jugador Sí, independiente, sí. campeón de... Hace 10 días que falleció. Mencho, Mencho Balbuena fue como, era puntero derecho, gran campeón de América, y ahí lo usaron de volante. Exacto. Pero yo viajé con mi esposa toda la gira previa hasta que empezó el Mundial. Y me acuerdo que Mencho recordaba con un tremendo amor y con goja a su familia que dejó en la Argentina, a sus hijos chicos, y bueno, éramos un poco nosotros su paño de lágrimas, que también habíamos dejado los chicos chicos en casa al cuidado de mi suegra, ¿no? Sí, eso fue un mundial raro porque, por ejemplo, Pancho Sá lo hicieron marcar punta izquierda, Milonguita Heredia, que era cuevero, lo hicieron jugar de 5, bueno, pero no vamos a ir a ese análisis. Me gustaría que dentro de este mismo mundial nos cuente por qué Filiol fue titular contra Brasil. El debut, fue el debut de No, Filiol no, no, en la selección. contra Alemania Oriental Ah, debutó. perdón, contra Alemania, sí, tenés razón, perdón. El 1 de julio del 74, día en que murió Juan Domingo Perón. Mirá, previo al partido con Brasil, Carnevali con Holanda no anduvo bien, es verdad, pero era un gran arquero. La Argentina había llevado a él, a Santoro y a Fillol, tercer arquero. Eh, Recuerdo, estábamos en Frankfurt con los jugadores, estaba yo compartiendo habitación con Néstor Ibarra y se vienen a la habitación una mañana previa al partido, se vienen Santoro y Carnevali, se ponen a charlar con nosotros y nos cuentan que le había dicho Cap que lo iba a quitar a Carnevali del arco, lo iba a poner a Santoro, y Santoro le dijo que él no iba a jugar ese partido. Él fue como titular, quedó como suplente, también estaba molesto. Y también el otro día estaba hablando con Daniel, también se juntó Fillol en ese momento y dijo, yo tampoco juego. El partido contra Brasil.
terminó jugando Daniel Carnevali. Los dos nos contaron un día o 2 días antes de ese partido lo que estaba pasando en la selección, cosa que no contamos por radio en ningún momento, previamente, ¿no es cierto? Lo contamos después. Y finalmente, después del partido con Brasil, se negaron a jugar los dos contra Alemania Oriental y ahí le pidieron que debutara y debutó Ubaldo Matildo Fillol y no dejó más la selección hasta que llegó Bilardo. Claro, exactamente. Sí, cuando llega Bilardo, ahí cambia los arqueros. Sí, sí. Eh, qué riqueza, ¿no? Qué riqueza. Bueno, te doy vía libre para que cuentes en estos últimos minutos lo que vos quieras de tus experiencias. Bueno, obviamente llegó un momento que no te cansaste, pero dijiste, bueno, esto porque me lo compartiste, ¿no? Hay muy buena gente que viene de abajo y lo que corresponde es darle el lugar. Entonces, me gustaría que hicieras el análisis hasta que no es el final de tu carrera, porque yo sé que te invitan a programas, sos selectivo con los programas, por eso te agradezco tu participación aquí, pero esa riqueza que Ricardo Podestá ha tenido es buena compartirla. Entonces te dejo estos minutos para que vos compartas lo que mejor te salga del corazón. Bueno, Carlos, mira, lo que me sale del corazón es ser agradecido eternamente a Dios por haberme dado este camino, por haberme contactado con la calidad y capacidad de gente que me contactó. Nunca soñé con grandes proyectos, con islas en el Caribe, con automóviles fastuosos, pero de la nada lo tuve todo de repente. Y es espectacular que desarrollando tu profesión hayas podido, además de mantener tu gente y crecer económicamente, haber viajado, haber comido, haber conocido este, individuos que de otra manera jamás hubiera llegado a estar cerca de ellos. Yo le agradezco a Dios todo lo que hizo conmigo, mi carrera, mi familia, mis hijos, mis amigos, los años, lo que me compartió, la vida que tengo ahora. Y llegó un momento en que si no elegís correrte, te corren. Los autos vienen, viste, cada vez mejor preparados y ¡pum!, te pasan. Y va cambiando la vida, va cambiando el estilo, van cambiando las costumbres y aparecen los celulares y aparecen... Cualquiera puede hacer periodismo con un celular ahora. Antes era mucho más arduo, difícil llegar. Y apareció no solamente en cantidad la FM, aparecen los canales de televisión que empiezan a emitir fútbol y después aparecen los cables y después las concesiones, etcétera, etcétera. Yo le agradezco muchísimo a la vida todo lo que me dio, todo lo que conocí, lo que me divertí, lo que pude vivir y lo que sigo divirtiéndome y viviendo ahora. Porque en el caso tuyo sos un amigo que ha compartido muchos programas de radio en otras emisoras contigo, pero también lo conocí a tu padre, obviamente, de otra época, y conocí mucha gente importante y famosa. Y hoy me alegra poder contarte historias, anécdotas. Mucha gente preguntará, ¿y este quién es? Y tiene razón en preguntar este quién es, porque la vorágine del día al día ahora nos hace olvidar de ayer mismo lo que pasó. José María Muñoz se murió en 1995. Imagínate que hoy a lo mejor no lo recuerda nada más que un 20-25% del hombre dedicado al periodismo deportivo. Vos pensás que la gente esa tenía 27 años menos, los que tienen hoy 50 tenían 20 años, pueden haber escuchado el final. Entonces cuando te preguntan, nombrame cuál fue el relator, todos los actuales te dicen Víctor Hugo, no escucharon a Muñoz prácticamente, y ni te cuento, mucho menos a Fioravanti.
Es muy fácil el olvido, ¿viste? Es muy fácil el olvido y en algunos casos, cuando vives muchos años, es también doloroso. Yo recuerdo también cuando mis comienzos y quería que me saludaran los grandes periodistas y no tenés idea cuando Enzo Ardigó me decía, hola pibe, o Antonio Carrizo, hola pibe, ¿cómo está? Porque te decía pibe, pero no te tuteaba, hasta que después con el tiempo sí. Y haberlos tocado a esos próceres de la radio, de la televisión, son momentos inolvidables. Así que de ese pibe que a los 9 años estaba colgado de una biblioteca con una radio a válvula, anotando el paso de los corredores en Caracas, por Lima, por Tarija, por toda América, y que relataba los partidos de fútbol con una escoba y jugando ahí en un hall de un departamento, a este que está hoy, pasaron muchísimos años. Y yo le agradezco a la vida y te agradezco a vos remover estos recuerdos y poder contarlos, porque llega un momento en que hay hasta intimidades que no tenés vergüenza en contar y sentirlas. Como decir, llegué al periodismo porque era hincha de Racing, pero la gente me dijo que era hincha de tantos clubes que entendí que había podido ser imparcial en mis relatos. Y la gente no puede entender hoy que allá en el 60, para mí relatar un gol de Independiente tenía el mismo nivel y el mismo grito y la algarabía que tenía relatar un gol de Racing. Es impensado hoy, pero es así, Carlos, es así. O el gol de Ferro, tu Ferro, o los goles de Ferro cuando iba a transmitir y había un presidente que me pongo de pie y me quito el Sí, señor. sombrero para saludar. Chapo, Chapo. Santiago Leiden. Sí, señor. El primer presidente, te cuento, la primera comisión directiva que hacía sus reuniones en el buffet del Club Ferrocarril Oeste. Sí, señor. Ahí estaba el odontólogo Kriskowski, había Pascual, Julián Pascual, ahí se reunía la comisión directiva y me invitaron y yo iba como periodista y la gente que quería de Ferro, los comensales o los socios se juntaban alrededor y escuchaban la reunión de comisión directiva. Eso es inolvidable. Y el otro día pasé por la calle Avellaneda y recuerdo la inauguración del gimnasio Echar y de esa tribuna techada con las nuevas cabinas, porque antes teníamos las cabinas en Avellaneda, eran de madera. Mirá, una historia viva, hermosa de este Ferro que ahora quiere renacer y subir a primera otra vez. Sí, bárbaro, bárbaro. Bueno, también ir terminando ya, ¿no? Porque, bueno, dijimos y media hora, 35 minutos, pero realmente hemos exprimido tanto que estamos llegando a la hora del programa. Pero bárbaro, yo recontento porque lo estoy disfrutando. Eso de ser buena gente. Yo vi una foto dentro del collage que hice, que estás con la familia Monzón. Estás compartiendo con Abel, con la nena, Pelusa, la esposa de Monzón y Monzón. Y eso habla de que Monzón también te apreciaba, porque para sacarse una foto familiar, por lo general los periodistas le sacan la foto con el personaje, pero a vos te incluyó en la familia. Bueno, ahí estaba, esa fue una nota que yo le estuve haciendo para Radio Rivadavia casualmente. Mira, yo tuve una relación muy, muy linda. Boxeadores con los cuales tuve muy buena relación, que recuerde porque hice boxeo también y transmití peleas por títulos mundiales por Canal 13 y por Radio El Mundo, a caballo con Arias en el Luna Park, me acuerdo, allá en el 66, si no me equivoco. Yo tuve muy buena relación con Eduardo Lauce, tuve muy buena relación con Pascual Pérez, tuve relación con Acabalo, con Víctor Galíndez, un tipazo espectacular, y con Carlos Monzón. Y una anécdota que nunca me voy a olvidar es que fui el único periodista que le hizo la nota de despedida antes de pelear con Nino Benvenuti en Italia. En Ezeiza
en las viejas terrazas que te acordarás tenían un primer piso, una baranda y ya mirábamos la pista. De espaldas a esa pista, Carlos Monzón, Amílcar Brusa y Tito Lecture. Yo les hice la nota para Canal 3 en la despedida, pero era Carlitos, más allá de lo que pasó con él, era un tipo muy agradecido y te voy a ser sincero, me hizo emocionar muchas veces porque lo dijo públicamente. El otro día me lo recordaban en un programa el doctor Jorge Rizzo, en un programa Cuatros de Copas que hacemos como invitado en Radio Cooperativa, que Carlos Monzón donde iba se acordaba que el único periodista que creyó, él dice en él, yo creo que hubo otros, pero que le hizo la nota de despedida en Ezeiza, y es real, es verdad, no fue nadie, fui yo para Canal 13. Y le estoy eternamente agradecido. Y la foto que está en ese collage es cuando él llega. Yo lo fui a buscar a Ezeiza e hice la caravana que volvió, no me acuerdo si en una autobomba de los bomberos, no sé cómo fue, hasta el Luna Park donde se presentó. Y esa nota la estaba haciendo para Canal 13. Estaba su esposa y después me estaba fijando mejor, Carlos, en la foto. Está Belito y el otro hijo. Vos sabés que el mayor, no sé si es Abelito o el otro, es pastor evangélico en Córdoba, el hijo de Sí, Monzón, ¿eh? exactamente. Así es, así es. Bueno, El hijo es pastor. Es un sí. pastor que pertenece a la iglesia evangélica, sí. Yo tuve oportunidad de hablar con él hace unos 15 años y estaba en la provincia de Córdoba en ese entonces, después perdí el rastro. Pero Carlos Monzón fue muy buen tipo. Vos tenés que ver en el contexto al ser humano, ¿no? Bueno, hay otras cosas que uno sabe de Monzón que me las voy a callar porque él me las contó en su intimidad y no me voy a permitir, por más que haya muerto, de revelarla. Me las guardo para mí como confidencias de alguien que se sintió bien conmigo. Pero Carlos Monzón, me alegró mucho su triunfo. Se desbarrancó algunas compañías. Amílcar Brusa fue un maestro maravilloso, pero les quiero decir a los oyentes que como profesional fue estupendo. No digo que único, pero casi único. Cuando llegaba el momento de la competencia, se levantaba a las 4 de la mañana y no paraba de entrenar. Vivía como el primer día que venía de Santa Fe, ahí en el Hotel Buchar, enfrente del Luna Park, y ahí estuvo hasta que terminó su carrera concentrándose con don Amílcar Brusa, su maestro, su papá, su tutor, un hombre maravilloso. Qué lindo recorrido que hemos hecho en esta hora, Ricardo. Realmente eh, me gustaría que fuera mucho más, pero bueno, vamos a dejar con un poquito de hambre a la audiencia para más adelante, Dios mediante, seguir refrescando anécdotas más que nada. Pero me encantó hacerte esta entrevista, que nunca la había hecho, porque nuestras entrevistas son con café por medio, de amigos, de charlar, vos me transmitís experiencia, he aprendido mucho contigo, tengo que ser sincero, así como también tuve pizquitas de Larrea, pizquitas de Carrizo, del ruso Sofovich, gente que mi viejo laburó con ellos, y yo pellizcaba un poquito de cada uno, y con vos tuve esa proximidad que no tuve con los otros, pues los otros era presencia, y uno era qué tal, cómo le va, pero contigo era este feedback de ida y vuelta, que fue para mí maravilloso, y aparte, obviamente, somos amigos, te tengo como amigo, te tengo como el hermano mayor, tal vez, y realmente siento un aprecio muy grande, como siente toda la gente del ámbito deportivo que te conoce, porque sos buen tipo. No estamos para juzgarte si fuiste buen relator o no, que lo fuiste, pero como persona yo te puedo decir que sos un fenómeno, y eso es imborrable. Y fuiste muy buen amigo de mi viejo, y eso también no lo voy a olvidar nunca. Así que te agradezco muchísimo este tiempo que has dispensado para siempre estamos con vos, y bueno, nos seguimos viendo y seguimos charlando como siempre. Y yo quiero decir algo, Ricardo Podestá me llama por ahí cada 2 días o una vez por semana y ¿cómo estás? Y eso no tiene precio,
no tiene precio, porque eso habla de la amistad, de la buena gente, de la buena madera, del buen tipo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a vos. Como relator, eh, como profesional, le agradezco a la vida porque me he defendido, ¿viste? Porque viví de esto toda mi vida. Después, como persona, es una feria, ¿viste? Algunos no te habrás portado, dicen bien. Tengo una gran amistad y una hermosa relación con todos los que quedamos en pie en esta vida aún. Pero me hiciste entretener, divertir, te estoy agradecido. Espero que esta charla sea entretenida, el que esté escuchando, porque esta persona que se despide de vos y te agradece el gesto que tuviste de hacerle contar cosas, relató bajo 35, 40 grados en la visera de Independiente finales, porque la cabina por ahí no veías bien y te ibas al techo de la visera y te tenías que sacar todo porque estabas a pleno sol en el techo de la cancha de Newell's. Transmití bajo la nieve en Polonia, en Katowice, la Copa de Campeones con el Real Madrid, allá en el norte de Polonia, y sin techo, sin cabinas, y bajo la nieve durante las 2 horas de transmisión. Y también transmití con calefacción en Eindhoven, en el estadio de Eindhoven calefaccionado. Así que hay experiencias a montones, que ahora me van surgiendo con la nota o estos testimonios que me pediste. Carlos, amigo de muchos años, hermano, porque sos hermano, en la fe, te agradezco esta participación y espero que le sirva, que se entretenga el que escucha esto y no se haya aburrido. Un abrazo grande y hasta siempre. Gracias, Ricardo. Cuídate, que Dios te bendiga y muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Adiós. Pasaba por nuestros estudios, llamémoslos así, virtuales, el señor Ricardo Podestá, una leyenda viva del deporte, del relato, de lo que es el deporte. Muchísimas gracias, Ricardo. Y ahora, ¿qué nos queda decirle? El sábado, Dios mediante, estaremos a partir de las 15 horas en el resumen habitual semanal de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Hasta ese momento nos despedimos, que Dios lo guarde, lo bendiga, lo proteja y nos estamos viendo. Chau.